De dos voces. Este escenario está bastante concurrido, pero de dos voces que van a reflejar la inquietud de este movimiento tan importante, Movimiento Social Republicano Ecuatoriano, compuesto por militares en servicio activo que viene haciendo investigación, que viene haciendo aportes al país y que en un momento tan delicado como este finalmente accedieron a presentarse aquí en las dos frecuencias de Municipal. Y es muy importante escuchar por qué. Porque se trata de personal, de gente, de profesionales que estuvieron y que de alguna forma están vinculados a la actividad militar. Se trata concretamente del señor coronel Jorge Villavicencio, 30 años estuvo en el ejército ecuatoriano, y también de la señora doctora Gabriela Mosquera, quien nos acompaña. Ella es socióloga justamente de este Movimiento Social Republicano del Ecuador. Vayamos directo al grano porque, insisto, ellos vienen haciendo investigación y me permito preguntarle al militar, al coronel Jorge Villavicencio, exactamente qué es lo que tenemos, qué tipo de problema es el que se le ha presentado al Ecuador en esta zona fronteriza esmeraldeña, fronteriza con Colombia. Coronel, buenos días, bienvenido a Municipal. Muy buenos días, de parte de todo nuestro grupo. Es un placer que esta exposición, estas palabras y estos conocimientos vayan a la población. Creo que es necesario que el país conozca lo que verdaderamente está pasando por debajo. Lo que verdaderamente está pasando. ¿Qué está pasando? Ya. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. No es nuevo. Lamentablemente esto es un proceso que de alguna manera está apadrinado, por así decirlo, por fuerzas internacionales. Muchos le estamos tomando como un problema nacional, como un problema Ecuador versus un grupo disidente, posiblemente delincuentes, pero esto es mucho más allá. Usted recordará, y lamentablemente tenemos que pasarnos a un poco tiempo atrás, a mucho tiempo atrás, prácticamente Alfaro Vive Carajo es una organización hasta cierto punto delincuencial en sus épocas, en los años 80, en donde iniciaron sus acciones con el objeto de tomarse el poder por las armas. En esos tiempos no pudieron, tal vez el gobierno, quizás uno de los gobiernos más fuertes que supo frenar este tipo de violencia fue el gobierno de Félix Cordero. Eso hizo que ellos cambien su táctica. No es que terminaron sus actividades. Pues, usted recordará que en el gobierno de Borja entregaron las armas. Aparentemente pensábamos, o mucha gente pensó, que se terminaba esa disidencia. Pero no es así. Ha estado minando al país, ha estado minando a las Fuerzas Armadas. Y a propósito, que hace un rato habló de parte militar, nuestro grupo está mayormente organizado por policías y militares en servicio pasivo. Hay mucha gente civil que también se nos ha pegado, y tengo que reconocerlo y hacer hasta cierto punto una propaganda de nuestra gente. Tenemos mujeres guerreras, como es el caso de Gabriela, y aquí también hay otras mujeres que no quiero decir. Ya vamos a hablar de eso con todo respeto, coronel, pero me inquieta lo que usted nos plantea y nos manifiesta, y un poquito para ganar tiempo también y ubicar al público para no confundirnos y no disgregarnos con las ideas. ¿Qué tiene que hacer o qué tuvo que hacer el ABC en todo este problema que hoy está enfrentando el país? Bien, para no hacer tanta historia, por favor, vamos a la vayamos directo al grano, tenga la bondad. Gobierno. Aprovechemos el tiempo. Sí, señor, el 25 de mayo del año anterior, fecha en que, 24 de mayo, se hizo cargo el gobierno del señor Lenín Moreno. El día 25 de mayo, al día siguiente, tuvimos conocimiento de una reunión a la que asistieron todos los representantes de los grupos que han estado al margen de la ley, como es Alfaro Vive Carajo, Montoneros Patria Libre, Sol Rojo, MIR. Entonces, todos estos grupos se estructuraron hasta ese punto en una sola organización que tenemos. El problema de que ahorita estamos conformados por una organización que se denominaría FARE, Fuerzas Armadas Revolucionarias Ecuatorianas, las que no solo tienen personal nacional de estos grupos. ¿Se reunieron para qué?
para estructurar las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ecuatorianas. Parte de ellos son los disidentes o los que vienen de las FARC, parte de ellos son personal de cubanos, parte de ellos son personas de Venezuela, inclusive iraníes y hasta norcoreanos tenemos por acá. ¿Que operan aquí en el Ecuador? Que operan aquí en el Ecuador. Ya que estamos hablando un poco más corto las cosas, el día que fue el cierre de campaña de la última votaciones para las preguntas que nos hizo el presidente Moreno, se hizo el cierre de campaña en la avenida Amazonas, frente al Hotel Colón. Frente al Hotel Colón formaron los grupos que están reentrenados unos y otros entrenados con gente ecuatoriana y gente extranjera. Tenemos las fotos en donde los dirigentes con un uniforme negro tipo militar y boinas negras formaron en la Amazonas entre la 18 de septiembre y Jorge Washington, en esa parte. Días atrás, se acordará en la campaña del Democracia Sí, unos buses flamantes recorrieron el país con la propaganda de Democracia Sí, en donde está a sus costados que dice Columna Libertad. Usted, por su experiencia y por lo que debe haber escrito, sabe que términos de frente y términos de columna son términos de las guerrillas. Como hay el Frente Norrero, por ejemplo, que es el que funciona en Colombia. El Frente es una organización móvil. Perdón, la columna es una organización móvil, el Frente es una organización que tiene un espacio de acción. Entonces, en ese día, prácticamente, como le dije, formados, hay las fotos que posiblemente le pasemos y vamos a dejarlo, y cuando llegó el señor Gustavo Larrea, comandante Juan, que mucha gente lo conoce, las mismas gentes dijeron, vivaron y dijeron, comandante Juan, presente. Está dando una demostración más, hasta cierto punto, descarada de la presencia de las columnas ya en la parte urbana inclusive. De este movimiento FARE. Son del movimiento este rato, también le llaman el gesto alfarista, también le están llamando, pero está todo unido. Queremos también dar la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela Mosquera. Ella es socióloga, parte, digamos, de la asesoría jurídica de esta organización Movimiento Social Republicano Ecuador. Frente a esta explicación que nos está dando el coronel Villavicencio, ¿estamos ante un problema de qué tipo? ¿Ante un problema sociológico, ante un problema de seguridad, ante un problema policial? ¿Cuál es la visión que usted tiene? Doctora, buenos días, bienvenida. Feliz, muy buenos días. Quiero hacer llegar un saludo muy ecuatoriano, muy cívico, a las personas que nos están escuchando. Es importante saber que espacios democráticos en donde las voces todavía pueden ser plurales, que están tratando de recuperar la pluralidad, abren estos micrófonos para que las personas puedan conocer realidades que están siendo en este momento develadas por acciones de hecho. La pregunta es importante. ¿Es un problema de seguridad nacional? ¿Es un problema político? Exacto. ¿Es un problema sociológico? Okay. Pero finalmente nosotros tenemos que observar que esto inicia como un problema de crimen organizado internacional. Es un tema terrorista y una lucha antiterrorista. Hemos sobrepasado la capacidad que la política permite de análisis del fenómeno que estamos viviendo. No se trata solo de un tema político, se trata de un tema, repito, terrorista, de un tema de narcoestados y fundamentalmente estamos comprometiendo la seguridad y la viabilidad del Estado ecuatoriano. ¿En qué términos? ¿Por qué? En la siguiente, el coronel Villavicencio acaba de contarle a nuestros oyentes que nosotros venimos trabajando 10 años en un proceso de información de todas las personas que forman parte del movimiento social republicano, que en su mayoría son policías, militares del servicio pasivo, muchas personas del servicio activo que están inquietas por lo que pasa al interior de sus instituciones. El resumen es que durante estos 10 años se ha entrado en un proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
empezando por minar su institucionalidad con un único objetivo. Si nosotros observamos los procesos en la región, Bolivia, Argentina, Venezuela, Centroamérica, pero fundamentalmente Brasil, hay un compromiso trabajado, agendado desde el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que se inicia en el año 1990... famoso Foro de Sao Paulo, que en pocas palabras, ¿cómo lo tenemos que resumir? Porque esto se escucha insistentemente, pero con todo respeto, yo me temo que mucha gente no está perfectamente ubicada, muchos oyentes. Correcto. ¿Qué es el famoso Foro de Sao Paulo? Es interesante conocer que la inteligencia de la Marina durante más de 30 años guardó información muy importante de la cual tenían conocimiento los comandos militares, los comandos navales y de la Fuerza Aérea desde hace 30 años. Sabían que el proceso del Foro de Sao Paulo, que desde 1990, en la primera reunión, en donde tan solo asiste Lula da Silva y Chávez, acuerdan con dinero, con financiamiento de Libia, acuerdan generar un proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas, los procesos identitarios en Latinoamérica, con el objeto de formar un solo ejército, el que ellos llaman su objeto de ejército bolivariano. Y obviamente esto fue girando después de la incursión de Libia, fue girando después a un financiamiento. Desde el año 93 el financiamiento pasa a ser un compromiso de las FARC. Porque este llamado Foro de Sao Paulo sería un poco el germen, el inicio de todas estas iniciativas, dice usted. Pues en realidad, si uno puede leer a Peña, cuando lee a Peña entiende con absoluta claridad que estos son mecanismos y agendas que se ejecutan en toda la región con el propósito de unificar una región en un solo pensamiento al mando del nuevo orden mundial, bajo el mando del nuevo orden mundial. En términos militares y consecuentemente con este antecedente que nos está planteando nuestra buena amiga, la doctora Gabriela Mosquera, frente a un problema estamos de orden, insisto, político o militar. Tenga la bondad, coronel Villavicencio. Hace días hubo una excelente exposición escrita que manda el señor coronel Marco Hernández Cajiao, en donde pone en realidad la realidad de este tipo de actividad que está haciendo estos grupos hasta ese punto al margen de la ley. Y una de nuestras compañeras tuvo la buena idea y su buena expresión, compartiendo con lo que decía Gabriela. Esto no es política, no es un problema político. No es un problema político. ¿Ya? Por otro lado, y ella pone en estas palabras, no es odio de políticos a las Fuerzas Armadas. No es una ideología la que quieren terminar con el país y las Fuerzas Armadas. Destruir Fuerzas Armadas es una estrategia de guerra sistémica, adicional a destruir los valores de todo el país y en especial de la juventud. Esta guerra no quiere ponernos como los cubanos, como los venezolanos. Parecería que quieren nuestros territorios, tal vez desaparecer. Y este es uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo. El sistemático proceso de debilitamiento y posterior eliminación de Fuerzas Armadas o cambio por una fuerza bolivariana, que es la que le comenté hace un momento atrás, que es parte de esas Fuerzas Armadas Revolucionarias Ecuatorianas. Estamos viendo que en el año 81 demostramos una aparente debilidad en el enfrentamiento con Perú, escaramuza. Pero esto no solo creo que demostramos ante Perú, sino también ante el país. Porque a raíz del 81 es cuando vuelve la nueva campaña, o inician la campaña los de Alfaro de Nicaragua. Verá que la guerrilla en el país no es nuevo. Esto viene desde el año 1968, 67, con el asunto de los guerrilleros del Toache. Bueno, yéndonos un poquito más, estamos viendo los problemas de la deficiente equipamiento que ha habido en este tiempo. En estos 10 años hemos perdido capacidad operativa. Dicen los estudiosos y los mismos militares en servicio activo que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas no es ni el 20%. Se acordará que a fines del año anterior hubo el día de la FAO, no sé si te asistió, en donde voló un solo avión supersónico, el mismo avión que se cayó después de 15 días. Volaron unos aviones de entrenamiento, los aviones brasileros, los Super Tucano, que son la única fuerza que al momento tenemos.
En este sistema de aparentemente equipamiento, yo digo deficiente equipamiento que hemos tenido en este gobierno, tenemos el problema de los helicópteros Drup, tenemos el problema de los radares chinos, tenemos que compramos los famosos aviones estos de Sudáfrica, reusados, porque eso vinieron de Bélgica a Sudáfrica y de Sudáfrica, Shetar, de Sudáfrica pasaron acá. Lo que nos está usted tratando de decir, y con todo respeto, es que tenemos unas fuerzas armadas con poca capacidad operativa. Así es. 20%. Y luego tenemos una información que llegó días atrás, que parece que ya le están colgando al oficial que comunicó de este particular, en donde realmente dice, estamos hablando del sector de la 19 NAP, la brigada de selva número 19 NAP, que es la que cubre el sector de Sucumbíos. En este momento tenemos dos áreas calientes, que es la área de Esmeraldas y la área de Sucumbíos. Ya. Y acá dice, me permito hacer conocer que las unidades operativas que dentro del sistema logístico al momento no disponemos. Abastecimiento de clase 1. Clase 1 es el abastecimiento de alimentación. No tenemos ni eso completo. Abastecimiento de clase 2, abastecimiento de clase 3, de neumáticos, baterías para los vehículos. Abastecimiento principal, que es de la munición, 5.56, 9 milímetros, inclusive munición de artillería. Al momento el país no dispone. Ahorita estamos llegando a lo que dijo Bucarán un tiempo atrás. Somos un ejército de desfiles. Sí, desfilamos recientemente. Pero tenemos munición. No tenemos munición ni para la artillería ni para los tanques. Hace rato tenemos monumentos, siendo unos tanques que todavía tienen uso. Y vale la pena, ya que dije esto, tenemos los helicópteros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, los helicópteros franceses, los Super Pumas, que han durado más de 25, 30 años, casi van a cumplir 40 años. Frente a ese diagnóstico, digamos, preocupante que usted nos está planteando, y para enfrentar este problema que tenemos concretamente en este lado esmeraldeño de la frontera con Colombia, ¿cuál es la situación? ¿Qué tipo de reacción tenemos como país, como Fuerzas Armadas? Como lo decía Gabrielita, estamos de esto algunos años. Y yo personalmente, y con la colaboración de Gaby, cuando recién empezamos a dar un poco más de presencia afuera. Y también pertenecemos a una organización que se llama la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Ecuador, CURJUPE, que es una organización combativa. Ahí están justo todos los viejos profesores que andan reclamando y todos los días manifestándose, y tienen una organización a nivel nacional muy buena. En ese tiempo, yo ya presenté en el año 2005, en una de las manifestaciones que se dio un lunes en el 2005. En el 2005. Se dio que daba los lunes en la Plaza de la Independencia. Y entonces hicieron entrar a los dirigentes de las protestas. Nos entraron profesores, entraron otro tipo de organizaciones. Y yo estaba dentro de los militares. En esos tiempos andaba hasta con casco de la Primera y Segunda Guerra Mundial puesto y de camuflaje. Entré a la presidencia, nos recibió el señor ingeniero Mario de la Torre, que es el coordinador general de Atención Ciudadana. Entonces yo les reclamé, justamente le dije que están descuidando las Fuerzas Armadas en el 2015. Inclusive le dije que los problemas de la paz que quieren firmar las FARC con Colombia, no está terminando la guerra en la frontera norte, como dice este gobierno. Ya el ejército no hace falta, porque firmamos la paz de las FARC con Colombia, ya no hay guerra al norte. Con Perú ya firmaron, ya no hay guerra al sur. Entonces Fuerzas Armadas ya no se necesitan. Lamentablemente, aupados hasta cierto punto con la complicidad de los mandos, han ido desmantelando, completando el desmantelamiento de Fuerzas Armadas. Y le voy a leer, disculpando esta parte. Muy cortito, tenga la bondad. Sí. Le indiqué que nuestra mayor preocupación como militares lo tenemos en la próxima firma de la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, que traería como consecuencia la formación e incremento de nuevas bandas delictivas de delincuencia común, asaltos, secuestros, bandas de narcotraficantes y posibles narcoguerrilleros que no aceptarán dejar estos ilegales intereses, muchos relacionados con los carteles conocidos y otros que se crearían, todos ellos con sofisticado armamento y equipamiento, lo que transformará la frontera norte en un nuevo y mayor escenario bélico. En la frontera sur con Perú, igualmente se firmó la paz y en los documentos tenemos 3 puntos o 3 heridas abiertas. El kilómetro cuadrado de Tihuiza, que no podemos acceder sin nadie
Creo que nadie en este siglo llegará allá. Tenemos los 2 puertos amazónicos, de acuerdo al convenio, que tampoco estamos utilizando, no podemos ocupar. Entonces, le hemos indicado... Usted presentó esto por escrito. Por escrito. ¿Y tuvo alguna respuesta? Aquí está la ¿Tuvo respuesta. alguna comunicación Sí. de retorno? Dice que, como también reclamé del ISFA, Ya. muchas otras cosas que no Ya, valía la pena ya, hablar, ya. las sistemáticas... En algún momento hablaremos de eso. Pero sobre este Ya. punto, tenga la bondad. Entonces, el señor de la Torre dice que ha mandado al documento del arquitecto Fernando Cordero, ministro de Defensa, y al contraalmirante Freddy García, director del Instituto General de la Seguridad Social, para que me den la contestación. Solo el contraalmirante Freddy García me dio una contestación que no cumplió las expectativas que yo tenía de conocer del ISFA, que también lo conocemos bastante. Del señor arquitecto Cordero, fui unas cuantas veces a que me dé la respuesta. No hubo la respuesta. En la práctica no hubo una respuesta. No hubo respuesta. Y usted ve que lo que le he leído es lo que está pasando ahora. Frente a lo cual, el sociólogo... Tenga la Solo bondad, tenía por que favor. aportar más. Estos días atrás, tenemos que hubo el problema de San Lorenzo, la bomba que pusieron en el cuartel de la policía. Un asunto bien planificado. Son 5 incidentes, ¿no? Sí, Que se registran. tal que, usted recordará, no hay un solo herido de la población civil. Hicieron desocupar todo el sector de la gente civil a la fuerza o de a buenas le sacaron para poner la bomba. Hace una semana atrás tenemos el ataque al retén de la Armada en Borbón, que pusieron a la madrugada así mismo un explosivo. Tenemos el día domingo pasado, en las horas de la mañana, 9:30 de la mañana, que hubo un ataque a una patrulla de la policía en el sector del PAN. Y últimamente, tenemos en San Lorenzo, en el Alto Tambo, que atacaron con mosteros artesanales, que hay militares heridos. Y al día de ayer hay un ataque a un helicóptero de la policía que fue disparado. El día de ayer. El día de ayer. Yo digo, a veces nosotros tenemos la información más rápida. Ayer ya sabíamos, la inteligencia nuestra. Hay más de 300 personas trabajando a nivel Reuniendo nacional. todo esto, demos una conclusión, señor coronel. Tenga la bondad. Primero, yo digo, nos siguen engañando. Estos son pequeñas cosas para mantenerse aparentemente ocupados. ¿Nos siguen engañando en qué sentido? El desequipamiento, la terminación de Fuerzas Armadas va a continuar. Porque ya para esto ya era de que se manifiesten. Ya empiecen lo que el señor ministro de Defensa, recientemente condecorado en Venezuela y todo, él habló que nos van a equipar con fusiles nuevos, eso dijo, y cascos nuevos. Cuando de alguna manera tenemos, fusiles, los HK que llegaron en el año 95, 91, 92, 93, 94, 95, 24 años. Tenemos el PAL, que sigue siendo un excelente fusil. Necesitaríamos más cosas. Por ejemplo, en la parte de lo que es la guerra electrónica, ya no tenemos nada. Por eso mismo, este país se ha vuelto tierra de nadie. Usted ve que los pocos aviones que capturan con la droga, son de esos un 5 o 10%. El resto Preocupante sigue. todo lo que nos está comentando, todo lo que nos está informándole al público. Socióloga, dándole una conclusión a todo esto, consecuentemente, y disculpe que resuma así porque quiero que el público tampoco se confunda, sería un problema consecuentemente de equipamiento. Nos equipamos bien como ejército y podemos dar una buena respuesta y todo esto se aclaró, ¿o qué? Ok, gracias Félix. Por favor. Y un poco para concluir, yo quiero hacer un recuento de la gravedad de todo lo que el gobierno bolivariano vino operando y haciendo en el país durante estos 11 años. Yo no hablo de 10, hablo de 11 años. Debemos recordar y partir primero de la información de las computadoras de Raúl Reyes. Es muy claro para el Ecuador, y es público además, que el binomio Correa-Moreno estuvieron financiados con dinero de las FARC. Ese dinero no era un préstamo, no era un crédito para devolución. Ese dinero implicaba el compromiso para que después de la firma de la paz, todas las columnas narcoguerrilleras puedan operar, trabajar, abastecerse y asentarse para operar narcotráfico en el Ecuador. Eso es el fondo, Félix. Ahora, lo fenomenológico, lo que sucede ya como hechos fácticos. Poniéndonos en este día, en esta fecha. Tenga la bondad. Ajá. Después de ese compromiso, Félix, ocurrió lo siguiente. El público quiero que lo escuche con atención. En octubre de 1999, el Ecuador creó un servicio secreto que estaba al mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese servicio secreto tenía
como rol, como objetivo, generar procesos de inteligencia que permitían sostener, mantener y planificar la seguridad nacional. Ese servicio secreto fue desmontado en abril del 2008. Apenas se sentaron en el sillón Correa y Moreno. Después de eso se aperturó la CNI en el año 2008. Y ahora es público todo lo que vino haciendo la CNI, que dejó de operar la inteligencia para servicio de la seguridad nacional. Como si esto fuera poco, ocurrió lo siguiente. En el 2007, desde el 2007 se produce un fortalecimiento del corredor logístico de las FARC. ¿Cómo? El grupo de fuerzas especiales de Esmeraldas y Santo Domingo, que eran una fuerza de reacción de frontera, fueron trasladados todos a la Tacunga, dejando en su lugar un batallón de infantería motorizado, el BIMOT, en Esmeraldas, que es en una zona altamente sensible, es decir, desmontaron las unidades de fuerzas especiales en la zona de abastecimiento de las FARC, exactamente desde el 2007. En Esmeraldas y en San Lorenzo se desarticularon las unidades de inteligencia. Los batallones de 350 hombres fueron disminuidos a pequeñas compañías. Las compañías de operaciones fueron trasladadas a Jaramillo y Guayaquil. Así también disminuyeron las unidades de superficie y guardacostas que fueron trasladados además los helicópteros a Guayaquil. Dejaron de proteger la zona caliente de la guerrilla. Muy importantes. Los oficiales de inteligencia fueron trasladados a los departamentos del COMNO, que no es una unidad de inteligencia. San Lorenzo y Esmeraldas no tienen oficiales ni unidades de inteligencia. Los planes de búsqueda del frente externo se redujeron a los planes de búsqueda interna de la CNI. Solo el frente político fue atendido. En el 2012 disminuyeron las unidades de frontera. En el 2012 también el general Wagner Bravo de la brigada la brigada 17 Pastaza dispuso la disminución de hombres en esa brigada. En Lorocachi, en Orellana, el BS-48 Sangay y el batallón tercero de la compañía BS-49 también sufrió una disminución de personal militar. En Montalvo, Pastaza, el BS-49 y el capitán Chiriboga se disminuyó a 4 pequeñas compañías. En Taisha, en Morona, lo mismo. Finalmente se destruyó la UIES, finalmente se destruyó el GAO, que hacían la operación de seguridad interna del Estado. ¿En resumen? En resumen, fueron destruyendo toda la capacidad operativa de inteligencia y capacidad operativa militar y policial para enfrentar lo que ya había como plan. Es decir, tenían que disminuir nuestras fuerzas cívicas, militares y policiales para que pueda operar el narcotráfico en el Ecuador y la guerrilla colombiana pueda sentarse para su operación. Ese es el resumen de la frontera norte, Félix. Muchísimas gracias. La presencia de la doctora Gabriela Mosquera, socióloga, miembro de este grupo, de este movimiento social republicano Ecuador, y también la presencia del coronel Jorge Villavicencio. Saquen ustedes sus conclusiones, cosas delicadas las que nos van dejando, importantes, vamos a hacer un seguimiento adecuado y tengan las seguridades que les vamos a volver a molestar. Podría hacer solo una última consideración que es muy importante. En el año 2003 hay un informe policial, un importantísimo informe policial. 2003. Desde el año 2003 se pidió colaboración al FBI y a Interpol para que puedan determinar todas las personas involucradas en el proceso del Foro de Sao Paulo. Volvemos con más aquí, en las 2 frecuencias de Municipal. Muy chiquito, ¿verdad? Para terminar, con la firma de la paz entre las FARC y Colombia, no es que se terminó las FARC. Las FARC tenían, y las organizaciones regulares, más de 40.000 hombres. Y no han entregado armas más allá de unos 7.000 hombres. Eso significa que hay hombres y armas que continúan su guerra. Y es más, conocemos que prácticamente 2 grandes grupos de guerrilla están dentro de nuestro territorio sucumbido. Entonces, las FARC ya están actuando, y han estado actuando desde hace más de 10 años. En el año 90 yo estaba en La Guardia, y ya las FARC tenían ya presencia dentro de nuestro territorio. Saque usted sus mejores conclusiones. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Preocupante lo que nos van dejando. Vamos a hacer un seguimiento debido, periodístico a todo esto. Volvemos con más aquí, en las 2 frecuencias de Municipal.